Jo vaig escollir el Trueta perquè penso que és un hospital que té el tamany ideal per fer la residència, almenys en el meu cas, perquè és un hospital de referència, però alhora no és molt gran. Per tant, hi ha un tracte familiar entre els treballadors, això contribueix positivament en la formació dels residents, penso, perquè és molt més fàcil que els professionals i els facultatius i qualsevol professional de l'hospital estigui més pendent dels residents i, per tant, estan més accessibles per a qualsevol dubte i per a tot el que faci falta. Yo creo que en primer lugar la comunicación, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil, ¿no?, establecer una comunicación con el clínico y con el resto del personal del hospital que en uno grande prácticamente es imposible. Y yo creo que facilita y agiliza el trabajo. Cuando he hecho alguna rotación externa en hospitales que son más grandes, me he dado cuenta de la diferencia que hay. Aquí puedes llamar por teléfono a otro servicio y decir: hola, soy tal persona, y saben quién eres, porque saben qué cara tienes y a la hora de comunicarte es mucho más fácil. Bueno, pues sobre todo al principio del todo estás muy pegado al técnico, ¿no? Es como el que te enseña en un principio todo, y ya cuando más o menos vas viendo la dinámica del trabajo, pues ya te vas poniendo con el adjunto, vas viendo cómo se valida, ¿no?, qué criterios utilizan a la hora de validar. Al principio rotas por urgencias y tocas muchos palos allí. Entonces ya, a medida que avanza la residencia, tienes rotaciones ya programadas, en una sección en concreto. Más delimitadas. Sí. Y es eso, hay el trabajo de técnica, que siempre es importante saberlo y es la base de todo. Y luego ya la validación, que es el trabajo facultativo en sí. Al principio un poco estresante, ¿no? Porque llegas aquí, aterrizas sin tener idea de nada, pero bueno, yo creo que te ayudan mucho también tus compañeros, aprendes un montón y se nota, ¿no?, cómo vas evolucionando y cómo eres cada vez, ¿no?, más capaz de ir solventando problemas que en un principio no tenías ni idea. Y la verdad es que es muy gratificante. Cada vez eres más independiente, capaz de tomar decisiones. Sobre todo en las guardias vas viendo que primero de R1 son dobladas con tu adjunto, no sabes muy bien cómo van las cosas, pero poco a poco las empiezas a hacer solo, esas guardias, con tu adjunto localizado, pero al fin y al cabo estás tú aquí al pie del cañón, y cada vez tienes más soltura, más confianza, eres capaz de resolver tú los problemas que te van surgiendo. Y bueno, llega un día que llegas a R4, como es mi caso, y bueno, me veo capaz de, dentro de unos meses, ya poder ejercer como especialista. Yo era uno de los criterios que preguntaba a la hora de escoger el hospital, era que se pudiera rotar fuera. Yo creo que es una oportunidad, ¿no?, de ver cómo se trabaja en otros centros y de aprender todavía más, ¿no?, porque no en todos los hospitales se trabaja igual. Que todo lo que necesitas saber en la especialidad de análisis, aquí lo puedes aprender. Y lo que no haya, te ofrecen la posibilidad de ir a aprenderlo fuera, con lo cual pienso que es una buena combinación. A mi Girona m'agrada molt. És una ciutat, però és una ciutat relativament petita. Per tant, tot està a prop, i jo que vinc d'una ciutat també petita m'hi trobo molt a gust. Hi ha transport públic, hi ha oferta de cultura per tots els gustos i bueno, és fàcil viure. Me parece una pasada, me parece muy bonita, a lo mejor un poquito pequeñita, muy tranquila para mí, pero muy bonita, muy agradable, con mucha calidad de vida.